Soy con uno de los personajes que más me influyó para estar delante de cámaras. Lo admiro como nadie. Sé que descubrió grandes bandas del rock. Sé que es un militante de la literatura que ha dicho la poesía escrita es música. Tom Lupo, ¿cómo estás? Después de esta presentación, muy bien. Quiero escuchar de nuevo todo. Sé que te han preguntado muchas veces lo mismo, sé porque defiende la literatura, sé que hiciste un CD, que quiero que le cuentes a la gente de qué se trata ese CD, que te lo musicalizó León Gieco. Es sobre un gran poeta que se llamaba Oliverio Girondo, por eso le puse al CD Giro Hondo con H, porque él produjo un gran giro en la literatura, creó palabras nuevas y le hice escuchar algunos poemas a León Gieco que se emocionó mucho. Conocía a Girondo pero no en profundidad. Le hice escuchar una grabación que hice y dijo, vamos a hacerlo. Y para mí, bueno, era como un empujón, un espaldarazo muy fuerte que un artista como León Gieco musicalizara eso. Es más, se vendió. ¡No! Vendimos 1.200 CDs, que en poesía es como decir 200.000 de Arjona, más o menos, ¿no? Con perdón de la palabra. Bueno. Sí. Estuve escuchando muchas entrevistas en las que defendías el arte, defendías... Pero ahora yo me quiero ir un poquito más a la persona. Y por ejemplo te hago mi pregunta, Tom. Si tu vida fuera una película, ¿qué género sería? Y sería drama. Los griegos habían diferenciado ya hace 3.000 años el drama de la tragedia. Porque en el drama participa todo lo humano. La tragedia es otra cosa, uno no participa de la tragedia. Se cae un avión y vos estabas ahí y nadie te puede acusar, decir, mirá qué neurótico el avión que tomó. Entonces en el drama puede estar el humor, puede estar, digamos, la reflexión, la sabiduría, la poesía, la música. Pero por momentos dudo y pienso que sería también interesante que sea una comedia, porque me gusta mucho el humor y la vida tiene algo de absurdo y algo de misterioso. La frase más grande de la historia que resume todo esto, ¿no? La dijo Antonin Artaud, que dijo, la razón de ser no ha sido descubierta. Y tiene toda la razón. Es más, creo que ya estoy en un dilema, ya me cambió la visión total. ¿Quién sería la banda sonora de esa película? Podría ser Charly García, podría ser Astor Piazzolla o podría ser Ludwig van Beethoven. Tal vez para algunas partes le pediría Santolaya, que soy amigo y me parece un gran creador de climas, sí. Bueno, sería una buena película. ¿Cómo la podríamos llamar? A ver, pongámosle un nombre así de improvisado. Y podríamos llamarlo Queremos el más allá acá. Wow. Si yo tuviera el don de devolver el tiempo, yo te dijera, puedes reencarnar o puedes escoger el personaje de la historia que te hubiera encantado ser, ¿cuál sería? Ay, qué difícil, porque uno tiene un apego con su propio yo, digamos, ¿no? Me hubiera gustado ser músico. Me hubiera gustado poder estar frente a un público y cantar, digamos. A veces lo hago en casa, lo hago en el baño, pero creo que el cantante resume la poesía, la música. Creo que mis padres deberían haberme mandado a estudiar música de chico, es lo único que le reclamo. Tom, yo sé que has hecho El Submarino Amarillo, ahora estás en un muy buen momento radial, hiciste Volver Rock, has hecho miles de programas, pero de todas esas experiencias siempre hay una que nos marca. ¿Y cuál sería ese momento? Hubo una época que la pasé maravillosamente bien cuando era publicitario, porque ganaba muy bien y tenía toda una semana para hacer una frase. Sí. Hubo un momento donde me sentí muy útil porque trabajé en el Borda, que es el hospital neuropsiquiátrico, gratis, pero grandes satisfacciones porque sentía que ayudaba a gente. Pero el lugar de más placer y que duró más tiempo y que me dio la posibilidad de abrir puertas que no estaban abiertas fue Submarino Amarillo, que duró 5 años. Y ahí se presentaron bandas que tenían un demo, que venían humildemente, que luego fueron figuras nacionales. ¿Te imaginas? Yo recibía a los Ratones Paranoicos, a los Fabulosos Cadillacs, a Soda Stereo, a los Redonditos Ricota,
Y eran demos, eran cassettes con 1 o 2 temas que venían humildemente. Yo entrevisté a los Redonditos Ricota cuando no tenían disco todavía, porque los había escuchado. Y luego ver ese crecimiento, muchos de ellos me lo reconocieron cuando los Fabulosos Cadillacs hicieron su primer recital en Obras, me invitaron a presentarlos. Quedé muy amigo de Charly García, que fue uno de los primeros entrevistados. Él ya era importante, no fue un descubrimiento. Pero bueno, me dejó ese recuerdo. Hicimos un concurso de letras, los jóvenes tenían que mandar sus letras y seleccionamos de 5.000 letras que vinieron, 10 letras y se las dimos Soda Stereo. Y Cerati encontró una, Persiana Americana, que le gustó mucho y tuvo la gentileza de incluirla en un disco, porque Fito Páez también estaba en el concurso, musicalizó uno, eligió, pero no la grabó en su disco, se le regaló el cassette. No más. No más, le regaló en un acto. Entonces se enteró Juan, no se enteró, Magoya se enteró, no se enteró nadie. La mamá y el papá. Soda Stereo y lo incluyó en un disco, Persiana Americana, y fue el tema más escuchado ese año. Sí. Con lo cual, el chico que era muy humilde, ganó un montón de dinero de derecho de autor y se hizo un tema famoso y vino de un concurso de letras. Quiere decir que cuando uno abre las puertas, del otro lado hay talentos esperando, hay que saber abrir esa puerta, digamos, ¿no? Recuerdo ese programa y esas experiencias, esas noches, donde era un Buenos Aires extraordinario, todos los días pasaba algo, después del programa nos íbamos a algún boliche, a algún lugar. Había un lugar, una anécdota, Caras Más Caras, donde era un lugar un poquito heavy. Vos ibas al baño y encontrabas papelitos sospechosos, pituquitas, había de todo en el baño. Y un chico escribió un graffiti con aerosol que decía: acá hay gente tan rara que viene al baño a orinar. Pues, no, yo soy más nerviosa que nunca. Yo nunca había estado tan nerviosa en una entrevista. Tom, cuando uno tiene un entrevistado o un invitado al que las palabras le salen pocas, como sí, bien, no, normal, ¿cómo la piloteas vos? Primero trato de respetar su estilo y segundo, en algún momento lo irrito para que se destape, lo molesto. Porque la molestia sí empieza, ¿sí? Lo ataco con algo y después le aclaro que le digo, viste que podíamos charlar, ¿no? Y ahí se calma. ¿Cuál ha sido la entrevista más memorable de tu vida? Más memorable. Y puede ser alguien conocido, no conocido, alguien que no... Que diga que sublime fue este momento. Tengo 2 que me bailan en la cabeza. Una fue con Luca Prodan, que me asombró la inteligencia, el humor, las salidas. Hicimos una escena de teatro no preparada en medio de la entrevista. Me impresionó mucho. Tenía una cultura poco conocida acá. Él se educó en un colegio que era el mismo, tenía de compañero a uno de los hijos del rey de Inglaterra. Te imaginas qué colegio sería, ¿no? En Escocia. Y la otra que fue en mi casa con el Indio Solari. Que cuando yo tuve que desgrabarla, porque me la pidió una revista, me asombró porque yo habría hecho ya 60, 70 entrevistas y siempre cuando es oral, al desgrabarla tenés que corregirla porque hay muchas imprecisiones. No podía tocarle una palabra, él hablaba como si escribiera el Indio, de una cultura sólida, con un entramado de lenguaje extraordinario. Bueno, esas 2 me quedaron como muy impresionantes, digamos, ¿no? Y una charla que tuve con Borges. ¡Wow! ¡Increíble! Yo no sabía eso. Sí, dijo una cosa que jamás me voy a olvidar en la vida. Me dijo que uno de sus libros más queridos era Las 1001 noches. Dice, es interesante ese título, dice, porque en castellano 1000 es sinónimo como de infinito, porque uno dice te besaré 1000 veces bajo la luna, es como decir infinitas veces. Dice que lo feliz de ese título, Las 1001 noches, es que le agregaron una noche al infinito. Y yo me quedé y él siguió hablando y yo casi caigo desmayado, digamos. ¿Sí? El groupie. Sí, el groupie, sí, era un fan de Borges terrible, sí. Tom, pues como ya tenemos que finalizar, obviamente, porque no nos da el tiempo, ¿cómo lo hice? No, de primera me sentí muy cómodo y por supuesto vamos a terminar con un breve poema. ¡Obvio!
obvio. Poema muy alegre que hice, muy breve, que describe sí, Autoría tuya. autoría mía, Perfecto. que describe la vida del hombre en la ciudad, su destino en medio de estos edificios. Es muy breve, se llama así: hombre de ciudad, semen, cemento, cementerio. Tom, es un placer. O sea, gracias. No tengo palabras, no me sale nada, no puedo decir nada, ni de mi espontaneidad, se acabó todo al lado tuyo, porque es un honor y sos de las personas que más me han influido en la vida a nivel periodístico y te lo quiero agradecer. Agradezco. Gracias, mami. Gracias, gracias.